¿En algún momento te pusiste a pensar sobre la economía, los problemas que hay en este mundo? Y los problemas económicos siempre fueron desde un principio hasta el tiempo actual. Pero ahora si vamos a hablar de la economía del reino de Dios, ¿cuál sería esta economía? ¿En algún momento pensaste que la clave de todo estaría en el dar? ¿Cuál es la diferencia entre ser un buen administrador y un mal administrador? ¿Cuál sería acá la diferencia entre ser un administrador o un dueño? Pero quiero que tengas presente, cuando nosotros aceptamos que Jesucristo sea parte de nuestra vida, es ahí donde cada uno de nosotros podemos tener seguridad, fe, la certeza segura. Es ahí donde nosotros podemos estar completo en Cristo Jesús. ¿Cómo afectaría a nuestra economía saber esta verdad? Que estando en Cristo Jesús podemos estar completos. Pero la cuestión de todo esto es poder tener conocimiento, y ese conocimiento que no quede ahí estancado, sino ese conocimiento poder llevarlo a aplicar en la vida de cada uno y poder compartir, porque la palabra de Dios es poderosa. Esta economía en el reino de Dios tiene un nivel muchísimo mayor. Es una economía en la cual puede haber plenitud. En el reino de Dios no hay escasez. Quiero que puedas entender que Dios tiene leyes por las cuales cada uno de nosotros tenemos que seguirlas y ponerlas en obediencia. Sabes que cada una de estas leyes, de estos principios, cuando nosotros empezamos a tener este entendimiento que nos revela a través de su Espíritu Santo, y estos principios los ponemos en práctica, es ahí donde inicia la prosperidad. Pero esta prosperidad en la palabra de Dios es prosperidad no solo económica, es prosperidad en cada área de nuestra vida. Cuando vos escuchás seguramente la palabra prosperidad, te viene a tu mente que es el área económica. Pero en el reino de Dios esta prosperidad es en cada área de nuestra vida. La mayoría de las personas hoy no tienen paz, no son felices, no saben disfrutar. Entonces, el poder aplicar cada una de estas leyes, de estos principios divinos, cada uno de ellos nos va a llevar a poder tener prosperidad en cada área de nuestra vida. Es una llave maestra que nos va a ir guiando a través de la Escritura a poder nosotros ser responsables de nuestra vida, de cada una de las decisiones que vamos a tomar. Por eso te invito a que te puedas quedar hasta el final escuchando esta palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 20. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, más felicidad hay en dar que en recibir. Entonces, son bienaventurados cada uno de aquellos que han aprendido a dar sin esperar nada a cambio. Vamos a tener más felicidad cuando damos de corazón que cuando recibimos, por supuesto. Es muy bueno el poder recibir algo lindo cuando te lo dan, pero también Dios nos dice que habrá mayor felicidad cuando damos de todo corazón. En la palabra de Dios, ahí aparece una palabra que es oikos. Oikos significa casa. Y en la palabra de Dios, casa se usa para describir un ámbito, un círculo de relaciones, ámbito sobre el cual se ejerce, se aprende sobre la soberanía de Dios. Recordemos que estamos hablando acerca del reino de Dios, y en el reino de Dios hay una soberanía que la ejerce únicamente Él. Y esta soberanía en la antigüedad se ejercía en la casa de Israel, en la casa de Dios. Y cuando hablamos de una casa, lo primero que nos viene a nuestra mente es una familia, porque una casa generalmente está habitada por una familia.
Y cuando hablamos de una familia, esa familia necesita tener una buena economía. Y para tener una buena economía es necesario que dentro de esa familia, de esa casa, haya una buena administración. Si no hay una buena administración económica, esa casa va a caer en una ruina. Por eso, por ese mismo motivo es importante aprender a tener una buena administración económica, una buena administración de nuestra relación con la familia dentro del círculo de este ámbito familiar. La administración de todo, de cada una de las cosas sobre lo cual Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros, aprender a caminar en una autoridad que cuando Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo nos delegó y nos dio una autoridad para todas las cosas, para poder tener una buena autoridad sobre cada una de las cosas de las riquezas de este reino de Dios. Es necesario tener un conocimiento, tener entendimiento, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, perspicacia para poder poner y administrar las cosas que Dios nos ha dado y sobre todo poder aprender a caminar y manifestar la autoridad que Jesucristo nos ha dado y tener buena influencia en nuestro prójimo. Quiero que entiendas y sepas que la mala administración de las riquezas que Dios ha puesto al cuidado de cada uno de nosotros, eso va a traer consecuencias, lo cual va a afectar no solo a una determinada persona, sino a toda la familia, a toda la casa de Dios. Hay algunas cosas importantes que es necesario que saber acerca del mal manejo de una casa, de una familia. La mala administración de la riqueza, de los recursos, va a afectar a otras personas, no solo a quien es el que administra mal, sino es, por ejemplo, en una familia donde hay un miembro de la familia el cual cayó lamentablemente en la adicción, en el alcohol. Esa persona que tiene un vicio, que padece esa enfermedad, esa adicción, esa persona con el tiempo va a llevar a la ruina a sus miembros, a su familia, no solo a la destrucción, lastimando a su familia, sino también a la ruina económica, porque la mala administración de los recursos es condenada por la palabra de Dios, es condenado por Dios. La mala administración afecta a toda la familia. La persona que padece una adicción no solo termina destruyendo a su familia, la familia empieza a dividirse, a separarse, la familia comienza a ser afectada emocional, física, espiritualmente, y esa familia cae en la ruina. El único que puede levantar esa familia es nuestro amado Jesucristo. Si seguimos hablando acerca de que es necesario tener la sabiduría, es necesario no caer en la mala administración de aquellos recursos que te pueden conducir a condiciones de esclavitud espiritual. Cada uno de nosotros, si queremos tener más sabiduría y adquirir, cultivar los frutos del Espíritu Santo para llegar a un nivel muchísimo mayor espiritualmente, siendo responsables, maduros, emocional, físicamente, espiritualmente, como Dios desea de cada uno de sus hijos, ser responsable de las riquezas que Dios nos ha otorgado para poder administrarla como Él desea, es necesario seguir adelante. Podemos seguir adelante a través de cultivar los frutos del Espíritu Santo, a través de tener una relación, una comunión con Dios. Podemos seguir adelante cada día estando tomados de la mano de Dios. Probablemente esos talentos, dones, habilidades que Dios te ha dado, quizás no lo estás aprovechando como Dios te manda. Y esos talentos, esos dones que Dios te ha dado, están ahí en un rinconcito, olvidados, llenos de tierra, porque no lo estás usando. Pero ¿cuál sería la diferencia cuando estás tomada o tomado de la mano de Dios y cada vez que vas adquiriendo conocimiento, entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito que tiene Dios para tu vida, esos dones, esos talentos, empezás
a usarlo como Dios quiere que lo hagas, porque si Dios te da algo es para que vos lo puedas usar y no desperdiciar esos talentos que Dios ha puesto para vos. Es muy bueno cuando tomás la conciencia que también es muy bueno tener buenas relaciones, cultivar buenas relaciones dentro de la familia, en el trabajo, tener relaciones sanas como Dios los desea. Cada uno de estos aspectos es bueno que lo puedas poner bajo oración y que Dios te guíe a través de su Espíritu Santo, que puedas empaparte en su palabra. Él ha dejado su palabra por algo. La palabra de Dios, la Biblia, sigue estando al alcance de cada una de las personas en la mayor parte del mundo. En cada casa, en cada hogar hay una Biblia, porque Dios desea que el mundo conozca cuál es su verdadera voluntad y el mundo se entere de la soberanía de Él, que Él es el soberano. Entonces, tenemos que saber que Dios tiene una verdad absoluta y que esa verdad absoluta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 6, desde el versículo 31 en adelante, dice lo siguiente: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, acá tenemos que tener presente algo que sé que es difícil, porque cada uno de nosotros pasa por diversas situaciones difíciles, y más hoy como está la economía. Quizás una mamá está al frente de llevar a su familia porque no está el papá, y esa mamá tiene toda la responsabilidad que cae sobre ella de preocuparse mañana o a la noche qué van a comer mis hijos, o cómo voy a llevar con qué voy a pagar el boleto del bus para llevar a mis hijos al colegio, pagar los impuestos, tener que pagar el alquiler, los alimentos, con qué vas a pagar la tarjeta, o tu hijo necesita un par de zapatillas porque para gimnasia, y bueno, así podemos enumerar muchísimas cosas. Pero Dios es sabio, Dios es el soberano. El reino, el verdadero reino de Dios le pertenece a Él. Por eso la palabra de Dios, y por algo, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, por algo Dios no permitió que eliminen su palabra, la Biblia. Por algo, en la mayor parte de este mundo tan inmenso, en cada hogar hay una Biblia, hay un misionero, hay un evangelista, hay alguien que tiene conocimiento, entendimiento, y una persona temerosa en el buen sentido de Dios, el cual esa persona puede llevar las buenas nuevas a cada hogar. Por algo Dios protegió hasta el día de hoy su palabra, y acá la palabra de Dios nos dice, nos anima, nos insta: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto es palabra de Jesucristo, que puedas tener presente. Dios es el proveedor de todas las cosas, y es una palabra para poder agarrar y escribirla en un papel y poder pegarla en la heladera, en tu habitación, en algún lugar donde esta palabra venga a tu corazón, a tu mente. Si Jesucristo, Él dice que nosotros podemos tener plenitud en todas las cosas, pero en Cristo se obtiene significado de cada una de estas cosas. En Jesucristo nosotros podemos, es ahí donde se tiene reconocimiento y la honra. La palabra de Dios en Colosenses dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esta plenitud. En este reino, el cual nosotros cada día tenemos que pedir que el reino de Dios venga a la tierra, que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra como ya se está efectuando en los cielos. Y también tenemos que pedir que el reino de Dios venga a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro espíritu.
Este reino tiene que ser la total prioridad en nuestra vida. Si se lo deja de lado a Dios por cualquier motivo, si nosotros, por todos estos problemas que está viviendo la humanidad, nosotros, si lo dejamos a Dios de lado, se sale con desesperación a correr por salvar la vida, buscando significado, reconocimiento o algún tipo de seguridad en las cosas que son superficiales. Si nosotros dejamos de lado a Dios, este reino que tanto nos habló Jesucristo y que vino Jesús a la tierra a hablar acerca de este reino, como nosotros, ahí es donde nosotros ya nos olvidamos de él y ahí ya no aplicamos, ya no ponemos en acción lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 31, donde habla: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La búsqueda de ser sabios, de administrar bien cada una de las riquezas de este reino, de cada uno de estos recursos, no solo es válida, es necesaria y se debe aspirar cada día a ser buenos administradores, no malos administradores. Nosotros no tenemos que perder la humildad en las cosas de Dios. Tenemos que ser como pequeñuelos, como cada niño, tener esa pureza de corazón para recibir la palabra de Dios. El verdadero cristiano siempre debe buscar ser un buen administrador para poder dar, pero con un corazón genuino, puro. La palabra de Dios al principio habíamos dicho que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Entonces nuestra prioridad, así como Dios tiene prioridades, tiene que ser dar más. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos dar? La palabra de Dios dice que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Acá nuestro amado Jesucristo, algo que tenemos que tener presente es que Jesús pagó un precio muy alto, y Jesús pagó ese precio no porque alguien lo haya obligado, sino Jesús pagó ese precio por amor a cada uno de nosotros y por amor a su Padre. Jesucristo era tanto el amor que Él sintió por la creación divina, por la humanidad, que Él cargó con nuestros pecados. Acá hay que tener presente que Dios nos enseña a cada uno que si alguien pide con fe, Él está dispuesto a dar todo lo que se le pida. Nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento de cuál es la voluntad del Padre, para que nuestras oraciones sean con sabiduría y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Nuestro Padre Celestial dice que a Él le complace dar, no escasamente, como hacen la gente del mundo, sino de una forma abundante, porque Él ama a sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a dar con un corazón agradecido, con un corazón generoso, sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros tenemos que dar. Hace unos minutos pregunté, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que dar? Nosotros tenemos que dar más de Jesucristo, más de su palabra. Cada uno tenemos que cultivar un amor verdadero, que ese amor nosotros lo podemos cultivar porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cultivar bondad, cultivar también el amor, cultivar una fe firme, para de esa forma nosotros ahí es donde vamos a poder dar y vamos a poder ser felices, la felicidad que Dios nos hace sentir. Dios se deleita en dar, por eso el mayor ejemplo de nuestro Padre Celestial es el amor de Dios, y por eso dio a su amado Hijo Jesucristo, permitió que su amado Jesucristo muriera por cada uno de nosotros. Dios desea bendecir a cada uno y hoy estamos disfrutando los últimos tiempos de la gracia de Dios. Es urgente que cada uno en su hogar pueda tomar conciencia de los tiempos que estamos viviendo. En la mayor parte del mundo se ha enfriado el amor, el respeto por la vida. Con solo prender la televisión y ver los informativos, podemos ver la forma tan cruel como una persona
la delincuencia, cómo una persona se refiere a otra persona, la falta de respeto por la vida, la falta de respeto por el prójimo en los tratos, la ambición de poder que hoy existe. No tienen respeto por el verdadero soberano, que es nuestro Padre Celestial, y aquel que está entronizado en los cielos, que es Jesucristo. Tenemos que decir cada día en nuestra vida, en nuestro hogar, en familia: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y pedir que ese reino de Dios venga a la tierra, y pedir que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se efectúa en los cielos, y pedirle a Dios que Dios mismo nos libre del poder del inicuo. Que hoy podamos dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, que Dios nos pueda dar la sabiduría para ser buenos administradores, y que podamos acercarnos cada día y compartir la palabra de Dios, que puedas reflexionar en esta palabra y que puedas meditarla y ponerla en práctica en tu vida.